Nada, pues buenos días hermanos otra vez. Vamos a comenzar con la predicación, con el tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Y bueno, lo primero que me gustaría hacer es, bueno, que fuéramos al texto y lo dejáramos ahí antes de leerlo. Vamos a abrir en nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan y capítulo 1. Hoy vamos a estar considerando un texto que, como he dicho, se encuentra en el Evangelio de Juan. Estaremos hablando acerca del llamado de Dios, ¿no? El llamado que Dios hace a los seres humanos. Así que, ante las preguntas, ¿cómo llama Dios? ¿A quiénes llama Dios? ¿Escuchan todos este llamamiento? ¿O es un llamado para todos? Bueno, vamos a ver. Antes del mensaje que diga, vamos a orar y vamos a entrar a resolver estas cuestiones por medio de la palabra del Señor, ¿vale? Así que, Señor, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos, Señor, en espíritu, los unos con los otros, Señor, para tener comunión. Señor, te damos gracias por tu iglesia y por tu palabra. Te damos gracias por todos los que hemos acudido, Señor, a este llamado el domingo, en tu día, en que nos reunimos a adorarte y a atender, Señor, a tu palabra, a tu voz. Te rogamos, pues, que bendigas tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y los versículos desde el 35 en adelante, dice así la palabra del Señor. Capítulo 1, versículos desde el 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, y la ciudad de Andrés, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, nuestro texto, hermanos, se encuentra en medio de dos acontecimientos. El bautismo de Jesús, justo antes de comenzar su ministerio, y las bodas de Caná. Se trata de la elección de los dos primeros discípulos, y Juan el apóstol recoge momentos que los otros evangelistas, los otros evangelios sinópticos no recogen, o al menos de esta manera. Pero yo centraré mi exposición, mi predicación, desde el versículo 43 al 51. Antes de ello, en primer lugar, vemos algo curioso en los primeros versículos. Los dos primeros hombres a los que llama Jesús eran primeramente discípulos de Juan. Con bastante probabilidad ellos habían presenciado el bautismo de Jesús y habrían escuchado esa voz, ¿verdad?, que vino del cielo
una voz llena de poder y de autoridad, proclamando unas palabras que están escritas y recogidas en los evangelios. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Prácticamente uno puede ver o imaginarse a Dios orgulloso, Dios el Padre orgulloso de su hijo, presentándolo a la sociedad, ¿verdad? Y ahí, mi hijo amado, en él tengo complacencia. Uno casi se imagina también a un padre orgulloso de su hijo, uno que acaba de, yo qué sé, terminar la carrera de medicina, le presenta en sociedad y dice, he aquí mi hijo, él es médico, o he aquí mi hija, ella sirve al Señor con fidelidad, un padre orgulloso, ¿no? Así que uno se imagina a Dios presentando a su hijo Jesús así a la sociedad. Como decía, estos dos primeros hombres a los que Jesús llamó, ellos eran discípulos de Juan, ¿vale? Pero nos dice nuestro texto que al día siguiente, del bautismo, ellos escucharon de nuevo unas palabras que ya habían escuchado de su maestro Juan el día anterior. He ahí el Cordero de Dios. En el capítulo anterior, si tú lo lees en el Evangelio de Juan, no, en el capítulo anterior, no, unos versículos antes, en el mismo capítulo, el día del bautismo Juan dice de eso, de su maestro. He aquí el Cordero de Dios. Y otra vez los discípulos lo escuchan. Así que Andrés y su colega lo escuchan y se despiden del maestro de Juan el Bautista, un gran maestro, por cierto, para seguir al maestro de maestros, maestros con M mayúscula. Así que vemos, hermanos, aquí una pequeña y hermosa aplicación. Mira, Juan el Bautista no se molestó en ningún momento por perder a algunos de sus seguidores. Juan pensaría algo como, mira, id y seguirlo. Yo para eso he vivido toda mi vida, para preparar camino para el que había de venir. He estado 30 años haciéndolo, porque ellos dos tenían la misma edad, ¿verdad? Juan el Bautista era unos 6 meses mayor. He vivido toda mi vida para preparar el camino del Salvador. En cuanto a nosotros, hermanos, siguiendo esta aplicación, sea que ayudemos a alguien o que hagamos algo bueno por alguien, que nuestra intención sea en todo momento guiar a las personas a que pongan su atención en el Señor. No soy yo, es el Señor. Él se vale de mí, de mi personalidad, de mis habilidades que Él me ha dado para glorificarte. Seguirle, amigos. Algo así diría Juan el Bautista. Se trata de Él, no de mí. Ay, hermanos, cuánto tenemos que aprender de la humildad, ¿verdad?, de Juan. Que todo cuanto hagamos, hermanos, dirija a las personas a Jesucristo. Que todo cuanto hagamos sea con el fin de que las personas fijen su atención en el Señor. Al fin y al cabo, Él es quien nos ha hecho como somos. Él nos ha dado todo lo que tenemos. Así que estos dos llegan a Jesús y le preguntan, Maestro, ¿dónde estás viviendo ahora? Y Él les dice, bueno, venid y vedlo vosotros mismos. El Señor les da alojamiento de esa noche. Hemos leído nuestro texto. ¿Qué hablarían? No lo sabemos, pero no podríamos imaginarlos. Estarían hablando acerca del reino de los cielos, etc. Así que todo cuanto dijo Juan el Bautista acerca de Jesús y las palabras que escucharon de la boca de Jesús, ellos pensarían prácticamente que Jesús tenía todas las papeletas para ser realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Estoy seguro que el Señor les convencería de eso. Y al día siguiente, después de esto, Andrés corre y llama a su hermano, a Simón. Le cuenta todo. Él le dice, Simón. No, le dice, Simón, hemos hallado al Mesías. Yo me imagino a Simón, es que me da la intención de decir Pedro, pero todavía no le ha cambiado el nombre, ¿verdad? Dice, Andrés, pero ¿tú estás loco? O sea, ¿tú crees que va a llegar el Mesías, aquel que hemos esperado por siglos, y no se ha dado a conocer a nadie, y se va a dar a conocer precisamente a nosotros? ¿Pero tú estás loco, Andrés? Mira, Simón, si quieres comprobarlo, vente conmigo, compruébalo tú mismo. Así que llegan allí, ven a Jesucristo, Él no dice nada, pero Jesús le dice, tú eres Simón, pero ahora serás llamado Cefas. Perdón, tú eres Cefas. Perdón, tú eres Simón, pero ahora serás llamado Cefas. O Petros.
que significa roca, porque Cefas es roca en arameo y Petro es roca en griego. Hay un lío de nombres, pero indican lo mismo. Yo te cambio el nombre, ahora tú serás llamado de esta manera. Así que la siguiente escena, como ya hemos leído, relata el llamado de otros dos y además sigue prácticamente la misma secuencia que con Andrés y con Pedro. Primero llama a uno, le convence de que es el Mesías, y este otro va y comunica a otras personas. En este caso, a partir del versículo 43, ya es Felipe, en quien él encuentra un tesoro en Jesucristo, sabe que es el Salvador, así que corre, acto seguido corre, convida a Natanael a que compruebe que probablemente se trata de ese que ya había escrito Moisés, del Mesías. Se nos dice que Felipe era de Betsaida, una ciudad que está al otro lado del Jordán y en la parte norte de Galilea, o el Mar Salado actualmente. El Señor quería dirigirse a Galilea, pero claro, venía de ser bautizado en el Jordán, en el sur, en Betábara. Probablemente subiría por el oeste antes de ir a Galilea. Es más, yo os voy a compartir un momento pantalla para enseñaros en una foto que creo que se queda mucho mejor. A ver si me deja. ¿Lo veis? Muy bien. Pues esta es la región en la que se encuentra Betábara. Su localización no se sabe exactamente. Algunos la confunden con Betania. Pero en esta región fue donde se bautizó el Señor Jesucristo. Ahora nos dice que él iba a ir a Galilea, que sería este el camino más corto, pero él decidió bordear el mar de Galilea por este lado para ir a Betsaida. Bien, así se ve mucho mejor. A ver, ¿cómo dejo de compartir? Dejar de... Bien, pues habiendo visto esto, hemos visto ya cómo Felipe le compartía acerca de su nueva fe en Jesús a Natanael. Y encontramos la infame respuesta de Natanael al ofrecimiento de Felipe. Él le dice, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Bueno, no sería el primero que lo diría. Los discípulos más adelante dirían algo parecido. Algunos de los fariseos también lo dirían. De Nazaret no puede venir nada bueno. Pero sí, Natanael, tú aún no lo entiendes. Y es verdad, tú aún no lo sabes. Que es que el Cristo nació en Belén. Lo que pasa es que él se crió en Nazaret. Pero esto lo entendería más adelante. Natanael, aún no lo sabes. Así que Felipe se calla, él no quiere discutir con Natanael, simplemente le dice lo mismo que dijo Andrés a su hermano. Ven, compruébalo, ve. Y hermanos, de verdad no podemos dejar pasar este detalle desapercibido del versículo 43, que nos dice que Jesús quiso ir a Galilea. Dice en el 43, el siguiente día quiso, esta palabra que casi que salta, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Hermanos, el Señor no se encontró a Felipe por el camino como fruto de una casualidad. Él iba con la intención de encontrarse con Felipe. Hemos leído que el Señor quiso. Hemos leído en otros pasajes de la Biblia que el Señor tenía necesidad de ir a algunos para compartirles acerca del reino de Dios. Así que el Señor tenía la necesidad de pasar por ese lugar para encontrarse con Felipe. Y como ya hemos dicho, a lo mejor el camino sería más corto por otra ruta, pero él quiso ir por ahí. De esta manera, así como el Señor quiso venir a nuestra vida para encontrarse personalmente con nosotros. Cuando piensas, hermano, en cómo llegaste a conocer a Jesús y echas la vista atrás, puedes acordarte de al menos una persona que te habló de la fe en Jesucristo. Yo sé que tú lo piensas ahora y tú echas la vista y la vista atrás y lo recuerdas. Luego el Señor más adelante pondría eventualmente alguna otra persona para ayudarte a mejorar tu entendimiento de las Escrituras. Pondría otro pesado o pesada que te diría, vente a la iglesia el domingo, ya verás cómo el Señor te habla para que veas la música, para que veas la predicación. El Señor pondría estos momentos para llamarte personalmente. Solo tú sabes cuántas veces escuchaste ese llamado y solo tú y yo sabemos cuántas veces rechazamos esa invitación. Así que, con respecto a la pregunta del principio, ¿oyen todos el llamado de Dios? Mira,
Nosotros somos las personas más ricas de este mundo. El Señor ha abierto nuestros ojos espirituales para poder ver sus riquezas. Y no solo verlas de lejos, para degustarlas, para palparlas casi con nuestras manos, ¿verdad? Para disfrutarlas. El mundo en su conjunto piensa que nosotros los creyentes somos desafortunados por haber creído esas patrañas y esas mentiras. Ellos piensan, pobrecitos, les han comido el coco, ¿verdad? Pero nosotros pensamos completamente al revés. Pobres de ellos, no pueden ver la verdad. Así que, ¿quién oye el llamado de Dios? Bienaventurado, hermanos, el que oyera esta invitación y además respondiera con fe. Uno se pregunta, ¿por qué yo sí que puedo verlo y los demás no? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué tú sí y tu vecino no? Ay, hermanos, esa respuesta se encuentra escondida en Dios. Nos dice la Escritura que por el puro afecto de su voluntad quiso venir a nuestro encuentro y abrir nuestros ojos a Él. Y quién sabe, para que nosotros quizá también podamos ayudar a abrir los ojos de muchos otros, ¿verdad? Pero de verdad piénsalo conmigo. ¿No ves cómo el Señor ha articulado cada una de las situaciones que has vivido en tu vida para hacerte ese llamado personal? ¿Sí? En ocasiones han sido situaciones dolorosas, enfermedad, desempleo, pero sea lo que sea que te ha llevado a buscarle a Él como el Salvador, bendita sea la causa y bendita sea la persona que nos ha conducido al Señor. Y sabes, Él no ha desistido de ti ante exclamaciones como de Nazaret puede venir algo bueno, puede ofrecerme algo, un Jesús que no necesito. Él no ha desistido cuando dijiste eso del Señor. Mira, yo soy feliz así, no le necesito. No, hermanos. La verdad es que tú no estabas bien ni eras realmente feliz antes de conocer al Señor. Y si es que aún de verdad no le has conocido, que sepas que jamás llegarás a ser feliz o a comprobar la verdadera felicidad si no te has entregado por completo a Él. Es así. Mira, considera la actitud del Señor. Él no desistió de ti, como tampoco desistió de Natanael. Y no leemos que le reprochó sus palabras. Él ya lo conocía, pero no se lo reprochó en ningún momento. Ay de nosotros, hermanos. Si nuestro Señor hubiese desistido de nosotros, de seguirnos llamando cuando le rechazamos tantas veces con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir, con nuestras palabras. Yo ya he comentado más de una vez la primera vez que una persona vino a intentar evangelizarme, algunos acordaréis. Yo recuerdo estar sentado fuera de mi casa y llegar un chico joven, casi de nuestra edad, a preguntarnos la hora. Oye, ¿qué hora es? Le dijimos la hora, normal. Pero acto seguido él nos dijo, mira, Dios os ama, chicos. Mi colega que estaba a mi lado había acudido a algunas iglesias, su exnovia era cristiana, ya había comprobado, y simplemente no creyó. Lo único que le dijo a este chico, mira, anda, tira que el Señor te ama. Y yo me reía de eso, pero era una invitación que el Señor me estaba haciendo. Gerson, Cristo te ama, el Señor te ama, ven, compruébalo. Lo rechacé, pero el Señor, a pesar de eso, no desistió de mí. Bendito sea el Señor. Hermanos, es así como el Señor llama. Nosotros sabemos perfectamente que Dios puede hacer así y convertir nuestro corazón, convencernos de nuestro pecado y ya está. Pero ¿cómo lo hace Él? Ya lo sabemos, a través de la locura, de la predicación. Tal cual como hemos leído con estos hombres. Uno conoce al Señor, transmite la verdad, transmite las buenas nuevas a otros, y quien lo acepta, halla en él un tesoro que no puede callar, que no puede esconder y va y lo comunica a los demás. Es así como el Señor lo ha hecho por los siglos y lo seguirá haciendo. Como diría una persona, una antorcha sirve para encender a otra. Es así como el Señor ha ordenado que se haga. Querido, así que si hoy has creído, o si bien estás escuchando este mensaje y no has creído en tu corazón, es porque Él sigue hablando a tu vida constantemente con las mismas palabras que le dijo a estos hombres. Ven, sígueme, ven, compruébalo. Dios nos hace también ese llamado desde la cruz. Ahí está Jesús. Obsérvale con sus manos abiertas, con sus brazos abiertos, llamándote y diciendo a todos, venid.
A mí todos los que estéis cansados, trabajados, agobiados, entristecidos, venid, que yo os haré descansar. Ese es el llamado general que Jesús hace al mundo. Pero también existe, hermanos, un llamado específico, como he dicho antes, con el que Dios habla directo al corazón de la persona. Sí, el Cristo viene y te busca particularmente. ¿Has pensado en ello? Que no solamente Él te hizo el llamado desde la cruz, sino que vino al encuentro porque tú estabas perdido y tenía que encontrarte. Qué diferente a las otras religiones, ¿verdad? En las que ellos no saben muy bien cómo va a reaccionar Dios con de pequeña, el día de mañana. Ellos no saben si Dios les ama. Ahí tienes a los musulmanes haciendo un montón de buenas obras y no saben si son salvos toda su vida. Si Alá quiere, nos salvarán, dicen ellos. Ellos no saben muy bien nada de su salvación. Así que ahí están todas las religiones intentando acercarse a Dios por medio de sus obras, por medio de religiones, por medio de filosofías, pero ninguna sirve para llegar a Dios, porque no se trata de que nosotros busquemos a Dios, el cristianismo se trata de Dios buscando a los hombres, y bienaventurados los que obedecemos ese llamamiento. Y ahí está, el santo llamamiento. Así de hecho he titulado esta predicación, esta ponencia, el santo llamamiento. En la epístola que Pablo escribió a los Efesios, si venís conmigo, el capítulo 1 de la carta a los Efesios, vamos a leer unos 8 versículos. Se echa de menos el ruido de las hojas, ¿verdad? Cuando estás en la iglesia, dices a la gente, venid aquí y escucha las hojas, bla, 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 bla. Pero sé que lo estáis haciendo. Efesios, capítulo 1, y los versículos desde el 15 en adelante, dice así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, hermanos, ahí vemos la oración de Pablo para con ellos. Él tenía la intención de que sus lectores, en este caso la iglesia de Éfeso, y más tarde nosotros, todos los cristianos, de que entendieran que podíamos recibir por medio del Espíritu más que, hemos leído, más sabiduría, más revelación de su conocimiento, y que nuestros ojos fueran alumbrados con más entendimiento. Ahí está, sabiduría, conocimiento y entendimiento. Sí, hermanos, esto es lo que el Señor quiere y lo que el Señor demanda de nosotros, que crezcamos en inteligencia espiritual. Sabiduría, conocimiento, entendimiento. Y Él no está exigiendo que seas un doctor o una doctora en teología. Él simplemente quiere que crezcamos en nuestra inteligencia espiritual en función de nuestra trayectoria o de nuestras posibilidades. Claro, tampoco se trata de un mero conocimiento intelectual, que engordemos el intelecto y ya está. Se lleva a la práctica, que transforma no solo nuestra manera de pensar, sino también nuestra manera de vivir. Esta es la verdadera teología, no la que estudian muchos para saber más. La teología va de que conozcas y lo vivas. Amén. De eso se trata. Y a mí, de verdad, me gusta ver tanto a Mónica como a Marcos animándonos a todos a poner en los grupos de hombres o mujeres una pequeña reflexión de algo que el Señor nos enseñe. Me ha salido un mensaje. ¿Me escucháis, no? Bien. Que me ha salido un mensaje raro. Bien. Como decía, Marcos y Mónica nos están animando a poner en los grupos de hombres y mujeres
una pequeña reflexión de algo que el Señor nos enseña a nosotros. Ojo, repito, no se trata de que seamos doctores y doctoras en teología. No importa que no sepas mucho o que algo que vas a compartir ya lo sepamos, porque aún en las cosas que ya sabemos el Señor nos enseña y nos reenseña. Es muy típico cuando tú pasas por un pasaje que te sabes de memoria, alguien más con su sencillez y su poca o mucha sabiduría te dice algo que nunca habías visto. Entonces tú eres bendecido mientras lo buscas y bendices a los demás. No importa lo pequeño que hayas entendido, lo pequeña que sea tu fe, no importa. Seremos bendecidos por lo que tú digas, porque para eso somos la iglesia, una institución en la que unos se bendicen a otros. Muy bien. Como ellos dicen, o sea, como Marcos y Mónica a veces dicen, bueno, está bien, si nos mandas alguna predicación de alguna persona, bueno, está bien, no pasa nada porque la envíes, pero nosotros ya sabemos que ellos saben. Ellos son pastores y predicadores, ese es su trabajo, ellos ya saben, pero nos gusta ver cómo el Señor bendice tu vida y cómo puedes bendecir la nuestra. Así como yo cuando preparaba este mensaje, ¿O crees que yo sabía dónde estaba Betábara? ¿Dónde se situaba exactamente Betsaida? Y que pudiendo ir Jesús por un camino más corto, quiso atravesar uno más largo solo para ir al encuentro de unos hombres y predicar el Evangelio allí. ¿Ves cómo buscando al Señor Él va enseñándote? Así que todo esto, hermanos, tiene un fin. La oración de Pablo tiene un fin. Y es la siguiente. Que sepamos la esperanza a que Él nos ha llamado. Y ahí es donde está el centro de esta predicación, el llamamiento santo. ¿Cuál es la esperanza a que el Señor nos ha llamado? Bueno, que descubramos la enorme herencia que tenemos en Él, en primer lugar. Hermano, la herencia que tenemos en Él, que es el Señor Jesucristo, es más valiosa que todo el oro del mundo y todo el dinero. Nosotros los cristianos no cambiaríamos a Jesús por 15 univernos con todas sus riquezas. Jamás, porque en Él encontramos un tesoro valioso, una perla valiosa. En Él encontramos la vida eterna. Pero también, y me encanta esta frase de verdad, que veamos la supereminente, versículo 19, la supereminente grandeza de su poder. Ahí está, hermanos, me encanta esta frase. Ahí hay este superlativo, este superlativo en cuanto a la supereminente. Un superlativo, hermanos, es algo que expresa el máximo grado de algo. ¿De qué? Del poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder. Y con respecto a la supereminente grandeza de su poder, mira cómo le descubrió a Natanael no solo que estuvo bajo la higuera, sino que le descubrió lo que estaba pensando prácticamente. ¿Y cómo lo dejó? Flipando. Porque es así, como lo hemos leído. Natanael, ¿te has quedado flipando? O sea, ¿en serio te has quedado alucinando pepinillos solo porque te descubrí dónde estabas, debajo de la higuera? ¿Te quedaste flipando porque descubrí lo que estabas pensando? Aun cuando nadie más lo sabía. Mira, vente, Natanael, vas a ver cosas muchísimas mayores que estas. ¿Quieres comprobarlo? Vente conmigo. ¿Y sabes a dónde fueron después? Lo he dicho al principio, nuestro texto está entre dos acontecimientos, el bautismo de Jesús y las bodas de Caná. ¿A dónde le llevó Jesús después? A Caná. Bueno, de hecho, Natanael era oriundo de Caná. Esa era su tierra, pero le lleva allí. ¿Y qué hace? El primer milagro que Jesús hizo en su ministerio, convertir el agua en vino. Así de simple. Su primer milagro para comprobar y para confirmar a los discípulos que en efecto Él era el Maestro, Él era el Mesías, el que había de venir. Así que uno se puede imaginar al Señor Jesús, después de que llevaría su milagro, su primer milagro a cabo delante de ellos. ¿Ves, Natanael? ¿Algo bueno puede venir de Nazaret? Pues sí, pero es que realmente el Señor no viene ni de Nazaret, ni de Belén, ni siquiera de Israel. El Señor, el Cristo, viene del cielo, y precisamente por eso puede hacer las cosas que Él hace. Él le dijo, como hemos leído en el versículo 51, de cierto os digo, o ponme atención, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto me hace pensar, hermanos, en la aventura que es la vida cristiana. Sí, es verdad que no estamos exentos de problemas, de enfermedades,
de dificultades, pero sí la vida cristiana es una aventura preciosa. Cuando yo lo pienso, de verdad ocurren tantos milagros en nuestra vida. Algunos de ellos parece que pasan desapercibidos. Y yo sé que ya he contado este testimonio, que no es mío, de otra persona, pero me gusta mucho por la implicación que tiene. Algunos ya lo habréis escuchado. Esto es una familia de una iglesia cristiana a la que yo iba en Madrid cuando recién llegué a España. En medio de la crisis era un hombre que era autónomo, se dedicaba al aire acondicionado, pero bueno, a instalar aire acondicionado y todo esto. No había trabajo, no tenían dinero, y era la primera noche, hermanos, que ellos se iban a acostar sin cenar. Muy bien, ellos se sentaron a la mesa, prepararon todo, dieron gracias a Dios y le dijeron: Señor, cuando hemos tenido, tú nos diste, ahora no tenemos y te lo agradecemos. Y dieron gracias por los alimentos. Pero no tenían que comer. De repente suena el timbre y es un hombre del Telepizza. Él toca la puerta, evidentemente se equivocó, y ellos le dicen: pasa, pasa, hermano, pasa. Bueno, hermano no era hermano, le dicen: pasa, pasa. Y han pedido una pizza y ellos le han dicho: no hemos pedido nada, pero sabes, hoy es el primer día que nos íbamos a acostar sin cenar. Y has venido tú y has traído estas pizzas. Bueno, después de haber escuchado eso, el repartidor le dice: está bien, yo os la dejo, no las voy a cobrar. Ahí está el Señor proveyendo, ¿verdad? Qué pasada, ¿eh? Ese testimonio yo lo guardo en el corazón con mucho cariño, porque sé que si el día de mañana el Señor, si me falta, el Señor puede proveer de esa manera o no. Pero si proveyera o no proveyera, bendito sea el nombre del Señor siempre. Así que es una aventura. Y ya para llegar al final, hermanos, en la misma carta a los Efesios, si te vas al capítulo 4, solo haces así, a una hoja. Gracias, Camila, por el agua. En el capítulo 4, en los versículos de 1, dice esto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, esto no es un consejo de Pablo, es un mandamiento del Señor, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Aunque Pablo empieza sus palabras diciendo: yo os ruego que andéis como es digno de este llamamiento, Pablo lo dice así, pero es como el padre que ruega a sus hijos, ¿no? Como vosotros que sois padres, la mayoría, bueno, todos, sabéis de lo que nos está hablando el apóstol. Hijitos, yo te ruego que no te juntes con malas compañías. Hijito, yo te ruego que cuando salgas obedezcas lo que te mandamos, que te portes bien. Pues ese es el sentimiento de Pablo. Hijitos, yo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que has sido llamados. Y seguro, bueno, como he dicho, Pablo está rogándolo, pero es un mandamiento del Señor. Y otra vez vemos el mismo concepto que en el capítulo 1. Hemos leído en el versículo 4, también fuisteis llamados a una misma esperanza de nuestra vocación, el llamamiento santo. Entonces, esto no es una opción, debe ser una vocación, que andemos como es digno de ese llamado. Y seguro que el llamado, que aparte del llamado que Dios nos hizo para salvarnos, hermanos, el Señor tiene un llamado particular contigo, para que desarrolles el don que Dios te dio dentro del contexto de la iglesia y de la sociedad también, ¿no? Bueno, de esto no voy a entrar, porque espero que todos esperamos que de aquí a no mucho tiempo podamos volver a la iglesia y retomar esto en la escuela bíblica, ¿verdad? El don que Dios nos ha administrado a cada uno de nosotros para que lo compartamos, ¿vale? Así que yo solo quiero decirte que si el Señor te llama a algo en particular, hermano, ten por seguro que Él te capacitará. Él siempre capacita a sus santos para cualquier ministerio. Estás llamado a predicar, el Señor te capacitará, te ayudará a entender mejor, te dará una mejor manera de hablar y de compartir
¿Estás llamado a la música? El Señor te capacitará, pero ya no solo el Señor capacita intelectualmente, el Señor pone amor por ese ministerio. No hay nada peor, hermanos, que ver una persona que sabe tocar la guitarra, pero que está allí tocando la guitarra con... Parece que fuera lo peor que le ha ocurrido en la vida, tener que tocar la guitarra en un culto, ¿verdad? Pero uno, sin embargo, por otro lado, se goza con aquellos que están llamados a procesar su don y lo hacen con alegría, con amor. Si tocas la guitarra, alaba al Señor como ningún otro. Estás con las proyecciones, las proyectas como el mejor proyectador o proyeccionista, o como sea que se diga. Estás llamado a la escuela dominical, sientes amor por ello y por las personas que te escuchan, ¿vale? Así que hay que andar así, como somos, con esa dignidad, perdón, con la que fuimos llamados. Finalmente, hermanos, yo de verdad quiero escuchar de los labios de mi Señor, como le dijo el maestro a Natanael: he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Me gustaría escuchar: he ahí un verdadero discípulo que ha andado como es digno del llamamiento que le hice. Sí, ven, Mónica, ven, Arlindo, ven, Sonia, entra en el gozo de tu Señor. Fuiste poco en lo fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Te gustaría también oír esto de labios del Maestro? Vamos ahora. Señor, tú nos has llamado y nosotros hemos respondido a tu llamado. Señor, no permitas que nos apartemos de ti, porque fuera de ti, Señor, no vamos a encontrar nada en lo que realmente seamos felices. Señor, te rogamos por tu iglesia, que andemos, Dios mío, como es digno del llamamiento que tú nos hiciste, Señor. Gracias por llamarnos y por capacitarnos para tu obra. Gracias por estas palabras que hemos oído, Señor, que tú nos has llamado, que has venido al encuentro con nosotros y que es una aventura hermosa, Señor, vivir contigo. Te ruego, Señor, por nuestros hermanos, donde sea que estén, que tú les guardes a los que no están aquí hoy, que ellos también anden como es digno de ese llamamiento que nos hiciste, y por nosotros, para que podamos seguir viviendo, Señor, como tú mandas, Padre. Muchas gracias por tu iglesia y por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.